Bueno, entonces, chicos, eh, ¿Cristina está? Cristina Bermúdez. Cristina no está. Bueno, confírmeme si me están escuchando primeramente. Sí, sí, señor. ¿Sí se oye? Bueno. Sí, señor, profe, sí se le escucha. Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Y se ve también la Sí, imagen? profe. ¿Se ve el Sí, libro? también, Sí, profe. sí, Bueno, listo. señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, Cristina, bueno, qué raro que no está por ahí Cristina. Dayana. Presente, Cristina Hermúdez. Ah, Cristina, bueno. Sí, es que Cristina. está muy lento el internet y estoy acá conectada al teléfono de doña Joana. Ok, listo. Entonces, le voy a preguntar a Cristina. Eh, para usted, ¿qué es una corriente? Aunque no sea eléctrica. En general, ¿qué es una corriente? Es una corriente. Sí, Pues cuando digamos, no una corriente pasa eléctrica, de, sino otra corriente. ¿O qué ejemplo se le ocurre? pues cuando digamos pasa de estar en un estado y pasa de repente para hacer otro en cuestión de segundos. Pero ahí, de qué me está? Explíqueme un poquito más. Una corriente que no sea eléctrica, ¿cuál Eh, podría ser? que no sea, pero como Sí, cuál le digo yo. ¿Puedo opinar? Por lo menos del agua, sí, de sí. pronto el viento, El viento, también era, sí, digamos, sonidos y cosas así. ¿Qué sí. otra cosa así? Listo, bien, perfecto. Son Entonces como ahí las está. únicas así. Está bien, listo. Entonces, listo, perfecto, muy bien. Ahora sí, gracias, Cristina. Bueno, Bueno, entonces ahora sí le pregunto a Dayana. Eh, Dayana, ¿por qué se origina una corriente de agua? ¿Por qué el agua pasa de estar quieta a formar una corriente? Profe, pues no sabría decirle. ¿Saben? No sé. Y una corriente de viento, ¿qué es la causa? ¿Una corriente de energía? De viento Ah, de viento. o de aire, lo que dijo Cristina. Cristina habló de corrientes de Cuando agua y está el corrientes de viento está viento. muy fuerte, ¿no? ¿Pero qué lo causa? ¿Qué lo causa? Causa- ¿Qué causa que él está quieto y después se mueve? Tiene que haber una energía que lo mueve, o una causa, digamos. ¿Cuál puede ser? Pues ¿Tormenta eléctrica, cuando, profe? sí, cuando llueve, va a llover y ventarrea, el viento se mueve. Listo, La bueno, Sería la... tormenta, eso, por ahí César está diciendo la tormenta. Bueno, todo eso profe, digamos que son efectos, ¿cierto? ¿Quién más está hablando? Eliazar. Eleazar, cuéntenos, ¿qué origina una corriente de agua o una corriente de aire? ¿Qué se le ocurre? Digamos, la corriente eólica, eso se trata como de un tipo de energía cinética que se hace como por los efectos de la corriente de aire, lo que tengo entendido más o menos. Y ya. Listo, bien. Entonces, bueno, entonces eso que ustedes han nombrado son, digamos, fenómenos, ¿no? Efectos de la naturaleza que hemos observado, ¿sí? Entonces, una corriente de viento, digamos que la causa como tal se origina por una diferencia de presión pues atmosférica en este caso. Sí, tiene que haber una diferencia de presión atmosférica, o sea, tiene que haber una presión alta, una presión un poquito más alta contra una presión un poquito más baja.
¿sí? Si se nos queda abierta una ventana, ¿cierto? Y de pronto no hay ventarrón ni nada, pero se siente que por alguna parte está entrando el viento, pues es porque el viento está buscando, el aire, digamos en este caso, está buscando una zona de baja presión, ¿sí? Siempre estos fluidos, como el viento y el agua, están siempre yendo de donde hay más presión a menos presión. Digamos, eso es muy notorio en el caso del viento. Ahora, si vamos a hablar de la causa, esto es una cadena de causas, pues ¿qué causa que hayan zonas de mayor presión y de menor presión? Pues que el aire se calienta, grandes masas de aire, grandes masas de atmósfera, se calientan y tienden a subir, ¿cierto? Digamos, por un principio, por así decirlo, de flotación, tienden a subir, así como hacen los globos, ¿no? Los globos aerostáticos los calientan. Fíjense que ellos no son aerodinámicos. Los globos no vuelan por un principio aerodinámico, sino que vuelan es por este principio de que el aire caliente se eleva, pero ya las capas muy altas de la atmósfera ya la temperatura es muy baja y ellos se han desplazado a otro lugar a cientos de kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo ese aire se ha enfriado y empieza a caer, ¿no? Empieza a descender o directamente empieza a llover. Y empieza a haber fenómeno de condensación y empieza a llover, a caer granizo o a nevar. Y vuelve, y es como un ciclo, ¿no? De que el aire va subiendo, el aire va bajando, el aire va subiendo, el aire va bajando. Y entonces, mientras el aire sube, pues hay aire que va ocupando su lugar, que se va desplazando a través de corrientes de viento, o de ventarrones, o de huracanes, según las condiciones de ese calentamiento y del tamaño de esas masas de aire, ¿sí? Y en suma, ¿cuál es el origen de todas esas fuerzas de la atmósfera? De los vientos y de los huracanes y de todo eso. Pues en suma todo eso esa energía viene del sol, ¿sí? El sol es el que calienta la atmósfera de manera desigual. En unas partes pues se calienta más, en otras partes se calienta menos, y esas diferencias del calentamiento que proviene del sol, pues es lo que va originando que existan corrientes de viento. Muy bien, entonces atentos con eso. Diferencia de presión atmosférica, muy bien. Las corrientes de agua, pues ahí ya es como por gravedad, ¿no les parece? Que se forman corrientes de agua, muchas veces es por gravedad, porque el agua va, el agüita va por el río, por la quebrada, por el arroyo, según la pendiente, según el sentido de la pendiente, ¿sí? Va discurriendo por gravedad, que no es otra cosa que una diferencia de potencial gravitacional, ¿sí? Najiber, Sí, profe. ¿usted sabía que dentro del océano hay ríos? No, profe. ¿Sí hay? Sí, Ríos sí, de agua. hay ríos de agua, ¿sí? O sea, Qué bueno, profe, no sabía. hay corrientes que forman circuitos En Buscando a Dory se muestra. en Buscando a Dory y en Buscando a Nemo se muestran las corrientes del Océano Pacífico que funcionan como ríos. Entonces los animales, la fauna, aprovecha, las ballenas, toda la fauna aprovechan esas corrientes pues para poder viajar largas distancias Ahorrar energía. y no gastar tanta energía, exacto. Entonces esas corrientes que se presentan es por la misma causa de los vientos, ¿sí?
por el calentamiento del Sol y las diferencias de temperatura y la misma rotación de la Tierra, entonces se van generando esos circuitos de agua dentro del océano, ¿sí? Como más o menos como lo mismo que hablábamos de los vientos, entonces también va a ser por una diferencia, digamos, de potencial o de temperatura, de unas zonas en las que el agua se tiende a calentar y otras zonas donde el agua se tiende a enfriar, ¿no? Y los vientos, digamos a nivel mundial, también tienen unos ciclos, unos circuitos, ¿no? Que pues fueron los que utilizaron los navegantes, ¿no? Cuando la navegación era a base de propulsión de viento, antes de la invención del motor de diésel y del motor eléctrico, la navegación se basaba en el conocimiento de esos circuitos de viento a lo largo de los océanos, o la otra opción era remar, ¿sí? Entonces, energía eólica, efectivamente, ¿no? Los barcos de velas. Entonces, fíjense que todo esto es un aprovechamiento de las corrientes, o bueno, es el origen de las corrientes, que siempre haya una diferencia. Tiene que haber una diferencia de presión atmosférica, o de temperatura, o de, ¿qué habíamos dicho más? Gravitacional. Gravitacional, gracias. Una diferencia de potencial gravitacional, muy bien, para que empiecen a darse como esos flujos, o sea, que la materia pueda experimentar una fuerza que la traslade, que la transporte, ¿sí? De lo contrario, pues ella se queda en su lugar, se queda quieta. Listo. Por eso todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, y los globos, las bombas, las que la gente suelta, suben y ¿qué pasa con ellas? Se revientan por las corrientes. Revientan. Ellas caen en Por el partículas. calor, profe, las revienta, ¿sí? Ellas caen en partículas. Por ejemplo, en México, ¿no? Que los niños tienen la costumbre de que mandan globos dirigidas a los Reyes Magos. Mandan las bombas ahí con cartas amarradas. Entonces, bueno, por turnos. Nayiber, César, Edwin. ¿Qué pasa con las bombas? Nayiber. Profe, yo pienso que el calor las revienta, no sé. Bien, bien. Puede ¿Qué ser. dice usted? César, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pues ellos llegan hasta una cierta parte por la gravedad. Y entonces de ahí, como dicen allí, el calor las revienta y ya caen, pero ya como en partículas, porque ya mientras va cayendo eso se va Ya. ya componiendo. Bueno, ¿y Edwin? Pues, según tengo entendido, pues llegan al punto de que no pueden más. O sea, si es con helio, pues hasta que se le acaba el helio y Ya, pues, o sea, se caen. ya. Y si es que esos papelitos, ¿cómo es que ya? Es que en la película, la de Voces Inocentes, que lanzan como un globito con algo, una antorcha prendido. Pues sí, hasta que se apaga, o sea, todo tiene Listo. su fin. Profe, yo Listo. pienso que, por ejemplo, el compañerito, Perdón, Giver que levantó la mano y luego Nayiber. Profe, pues analizando lo que hay veces hemos comprado globos de esos de helio, de Sí. gas helio, Sí. ellos pierden la propiedad, no sé qué ocurrirá con el gas, pero ellos pierden la propiedad y al siguiente día ya se caen, ya no se elevan, sino se caen. Entonces, eso es lo que ocurre con los globos. En realidad, hay campañas porque eso está generando descontaminación. Sí, correcto. ¿Y Nayiber? profe, iba a decir lo mismo al compañero por lo que las bombas con helio son gases. Entonces yo me imagino que el calor más rápido las hace explotar y
hace que haya contaminación. Correcto. Listo, entonces sí, la historia de esos globos es que eh, tienen un gas que es más ligero, ¿no? Que es el helio, ¿cierto? Él tiende a flotar. Cuando está cuando está en un entorno como el nuestro, el aire que respiramos, ¿qué gases contiene? ¿Saben? Nuestra atmósfera. Por ejemplo, preguntémosle a Ana Giver, otra vez. ¿Qué, profe? O sea, listo, el globo es de helio, pero ¿y el entorno, el aire, la atmósfera, de qué se compone? Ay, no sé, profe. O sea, listo. Y Gisette, Camila, Señor, el aire de qué se compone, el aire de qué se compone. de Nitrógeno y oxígeno. oxígeno. Sí, Profe, oxígeno. oxígeno. Bien. El dióxido de carbono. Nitrógeno y oxígeno, sí, básicamente más nitrógeno que oxígeno, ¿no? Más o menos Más 70, nitrógeno. más o menos 70% de nitrógeno y por ahí un 20% de oxígeno. Y el resto son otros gases, como dice César, pues va a estar algo de argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Neón. Neón, sí. Bueno, el helio no es un gas contaminante, ¿no? El helio no es un gas contaminante. El helio es un gas noble. Si recuerdan, la tabla periódica está en el grupo de los gases nobles. No produce reacciones químicas. Pero entonces, si es contaminante, es el caucho, ¿no? El plástico, sí, el Sí. plástico. Entonces, ¿qué pasa con la historia del globo? Entonces, ese helio, que es una molécula más liviana que la del oxígeno y que la del nitrógeno y todo eso, él va flotando. Efectivamente, el calor produce un calentamiento, pero sobre todo lo que más influye es que, pues, entre más alto, la presión atmosférica es menor, ¿cierto? Y al ser la presión atmosférica menor, pues él va a crecer, ¿sí? Con calor o sin calor, pero al ser la presión atmosférica menor, pues él se va a expandir. Él va a tener como menos restricción a agrandarse. Y se agranda hasta que el caucho aguante y se revienta y no se vuelve partículas, ¿no? No se vuelve pedacitos ni moléculas, pero sí cae el caucho, ¿sí? Y el caucho es muy contaminante, ¿sí? Además de que es una trampa para la fauna, ¿no? Para la fauna que se alimenta por ejemplo, por ejemplo, las aves, ¿no? Que se alimentan de insectos y de animalitos pequeños. Es muy normal, o se han documentado muchos casos de que estas aves en su estómago, pues, tienen cauchos, plásticos, bolsas, se comen de todo porque los confunden con insectos y con bichitos. Sí, correcto. Profe, Sí, Andrés. en la película de Iron Man, cuando él sube, se congela, o sea, también puede, o sea, ¿eso también sucede? O sea, ¿es en realidad lo que pasa en esa película o es solo ficción o solo película? O Sí, sea, claro, digamos, en las capas altas de la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera sí puede haber congelación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay gases y hay moléculas y todo eso, ¿sí? ok. Lo que sí suele aparecer en las películas, que no es verdad, pero sí se ve casi que en todas las películas, es que la gente se congela en el espacio, ¿sí? Eso no es verdad, ¿sí? La gente no se congela en el espacio. El espacio sí está frío, pero no hay un gas, no hay un medio, no hay unas moléculas, y prácticamente el enfriamiento es muy lento, porque no hay una sustancia que conduzca el calor o que ayude a disipar el calor, ¿sí? Entonces es falso que una persona llega al espacio e inmediatamente queda congelada, ¿no? Y lo de Quedará, explotarse, quedará congelada después de mucho tiempo, pero... Ah, la despresurización, sí, claro, sí ocurre.
La despresurización sí ocurre, pero no se explota tampoco. Ah, como en no los se explota. Simpsons que... No se explota que en los tampoco. Simpsons. Sí. Pero sí hay despresurización, ¿sí? Sí, claro. Ah, ok. Bien. Entonces, fíjense que todo esto de las corrientes eléctricas, bueno, de las corrientes, ¿no? De viento y de agua, tienen una causa que es diferencia de presión atmosférica, diferencia de temperatura, diferencia de potencial gravitacional. Ahora ustedes decían, sí, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, pues ahí estaríamos hablando de un circuito, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de un circuito, o sea, de un sistema cerrado en el que las cosas suben y bajan, siempre y cuando haya una fuente de energía. Bueno, hablando de fuente, Tania, Señor profe. ¿qué es una fuente? Pero no eléctrica. ¿Qué entiende usted por una fuente? Profe, puede ser una fuente de agua. Listo, ahí dijo algo Dayana. ¿Y Tania qué dice? ¿Me oye, Tania? Sí, señor, sí lo escucho. Eso. ¿Qué es una fuente? ¿O qué entiende usted por una fuente? Dayana dice que una fuente de agua. ¿Y usted qué dice que otra fuente puede haber? Pues no sé, para mí una fuente es como de donde parte algo, ¿sí? Digamos, De donde se origina. sí, eso, perdón. De donde se origina, por ejemplo, sí, como decía la compañera, una fuente de agua. Algún complemento o alguna cosa. O sea, como una causa, digamos. Exactamente. Como algo Sí, que... señor. Como un una causa. nacedero. Un nacedero. Un nacedero, listo, una fuente, donde emana el agua. Bueno, hay dos manos levantadas que son la de Andrés y la otra, ¿de quién era? ¿De Lina? Bueno. Entonces, Profe, ¿cuál es la pregunta? Qué pena. ¿qué es una fuente? ¿Cuál es una fuente? ¿O qué Pues ejemplos de fuentes hay? Sí. según lo que pues yo he estudiado pero en la Sí. parte de seguridad fuente, nosotros Sí. nos referimos a un individuo, a una persona. Listo, en el contexto de la seguridad. Sí, es a quien le puede suceder algo. Bueno, pero entonces hay Contexto de seguridad. hay una fuente, el individuo, pero también se entendería como una causa, o sea, como que el individuo puede ser la causa del riesgo o es como el objeto, la consecuencia No, es o el que la quien, sufre. es quien, sí, el objeto, es quien ¿Sí? se ve afectado, sí. Ah, bueno, entonces ahí ya sería otra connotación. Sí, sí, porque normalmente entonces aquí, y lo mismo cuando veamos las fuentes eléctricas, ¿no? Y también vamos a estudiar en nuestro curso, recuerden, la parte de la iluminación, donde vamos a tener fuentes de luz. Bien, bien. Y pues también vamos a observar más adelante fuentes de magnetismo. ¿Listo? Entonces, todo eso donde hay fuente, donde hay una corriente o un flujo, eso nos va a formar circuitos. Circuitos que pueden ser circuitos eléctricos, pueden ser circuitos magnéticos, ¿sí? Pueden ser circuitos electromagnéticos, e inclusive ópticos, ¿no? Listo, chicos. Entonces, aquí en el libro de texto, entonces, observamos
que nos habla el capítulo 1 de la corriente eléctrica. Entonces, cómo la electricidad va corriendo por ahí, por un camino, por un conductor. Física eléctrica, ¿no? Entonces, la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos, los movimientos del electrón. Materia es todo aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos y ocupa un lugar en el espacio. Los metales, los gases, los líquidos, estoy leyendo, ¿no? Etcétera. Puede estar conformada por uno o varios elementos. ¿Y qué son los elementos? Sustancias básicas que no pueden descomponerse en otros componentes y que sirven para constituir toda la materia existente en el universo. Actualmente se conocen 116 elementos. ¿Listo? O sea, como tipos de átomos, ¿no? Ahí nos están hablando de los elementos de la tabla periódica. ¿Qué elementos vamos a utilizar comúnmente en nuestro trabajo? Pues ya habíamos hablado del cobre, ¿no? Del cobre, Cu, del aluminio, Al. Cuando, por ejemplo, veamos las baterías de plomo ácido, entonces el plomo también es un elemento, ¿cierto? ¿El acero es un elemento o no? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? ¿El acero es un elemento o no es un elemento? Creo que no, profe. Profe, el acero no es el cobre, que es un elemento, ¿no? El cobre es un Se elemento. crea de varios elementos. Sí, es como un compuesto ya. El acero es como una... El acero es una aleación principalmente de hierro y carbono. ¿Sí? Sí, ya sería un compuesto. Principalmente es una aleación de hierro con algunas moléculas de carbono y seguramente con otras moléculas más, pero principalmente es hierro con moléculas de carbono. Entonces, las moléculas de carbono son más pequeñas que las de hierro, se insertan dentro de la red molecular, no forman el compuesto, sino como que se intercalan atómicamente, y por eso el acero es mucho más rígido que el mismo hierro. Que el mismo hierro. Voy a buscar, a ver, yo voy a preguntarle a don Albernet, a ver. Bueno, César se le quedó abierto el micrófono. Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, molécula. Es la parte más pequeña en que puede dividirse la materia cuando está conformada por varios elementos, sin que pierda sus características físicas y químicas, y está compuesta por átomos, ¿no? Entonces, la molécula. Y el átomo es la parte más pequeña en que puede dividirse un elemento sin que pierda sus características físicas y químicas. Está compuesto especialmente por protones, electrones y neutrones, ¿no? Entonces aquí vemos el átomo de quién. Ese átomo así como con electrones dando vueltas alrededor. ¿Les suena de algo? De la energía. Es el átomo de Thomson, ¿cierto? El modelo atómico de Thomson. ¿Sí? El modelo atómico de Thomson, que se consideraba el átomo como si fuera como un pequeño sistema solar, ¿cierto? El sistema del átomo de Thomson. Pues ya hoy en día sabemos que el átomo no es así. Listo. Pero es un modelo, digamos que es un modelo que para algunas aplicaciones pues todavía sirve. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que el átomo ya no es así? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver. Los que han visto las películas de Avengers. De Iron Man. Del Hombre Hormiga. Ant-Man. De Ant-Man. ¿Por qué sabemos que el átomo ya no es así? Porque se descubrió Que es divisible, creo.
Sí, más o menos. Sí, es divisible. Se puede dividir por fisión, claro, por fisión nuclear. Pero sobre todo, Porque creo que pero sobre todo por la teoría cuántica. Sí, la teoría cuántica fue la que... Porque este modelo del átomo funcionaba muy bien para muchas cosas, excepto para una, que era explicar la radiación ultravioleta. ¿Sí? Entonces, Así en Atman aparece, en Atman. exacto. Entonces, este modelo del átomo funcionó muy bien por muchas décadas. Y los experimentos resultaron y se descubrió el electrón, se pudo medir la masa del electrón, se pudo medir la masa del protón con experimentos. Estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Años 1870, por ahí, 1880. O sea, el modelo funcionó por mucho tiempo. Y decían, bueno, falta explicar es la radiación ultravioleta. La luz ultravioleta sí nos plantea un pequeño problema, pero eso debe ser una cosita que toca agregarle o quitarle a este modelo del átomo y ya con eso quedaría, ya cuadrarían las cuentas, ¿no? Ya con eso nos cuadrarían las cuentas de los experimentos de la radiación ultravioleta, ¿no? Y ningún pequeño detalle, resultó que tocó cambiar todo, ¿no? Porque pues apareció la mecánica, la teoría cuántica de campos, que antes se llamaba la mecánica cuántica, y pues eso ya nos cambió la visión del átomo, y además de que permitió explicar la radiación ultravioleta, permitió descubrir muchas otras cosas que tocó ir a buscarlas experimentalmente y se han ido encontrando, ¿no? Listo, bien. Pero digamos que para nuestra parte eléctrica, este modelo nos sirve. Si fuéramos a estudiar la electrónica, ya no nos sirve. Ahí sí tendríamos que tener en cuenta los fenómenos cuánticos, ¿sí? Pero para nuestra parte eléctrica sí nos sirve el átomo de Thomson. Bien. Entonces, como podemos ver acá en el modelo atómico de Thomson, entonces vemos acá electrones, partículas con carga eléctrica negativa, libres, los más alejados del núcleo se encuentran en la última capa del átomo. Los buenos conductores tienen solo uno o dos electrones libres. Fijos se encuentran en las capas más cercanas del núcleo. ¿Listo? Entonces los electrones libres vendrían a ser los de las últimas, lo que en este modelo se llamaban las capas de valencia, ¿no? Los átomos de valencia. Listo. Y pues si recuerdan, en la química se estudiaba, en la química del colegio, bueno, no sé si todavía, se estudiaba lo del átomo, ¿cómo era? Iónico, perdón, el enlace iónico y el enlace covalente. Pero casi nunca se nos explica el enlace metálico, ¿no? El mar de electrones, que es el que hace que los metales pues sean efectivamente muy buenos transmisores de la electricidad, conductores, y también del calor, ¿no? Los metales son buenísimos para conducir no solo electricidad, sino también calor, temperatura. Entonces, es debido a que sus electrones son bastante libres. ¿Listo? Sus electrones son bastante libres, prácticamente no están ni siquiera ligados al átomo. Prácticamente están, como les digo, el modelo se llama el mar de electrones. Se puede entender de esa manera, de que hay un mar de electrones bastante flojos, bastante líquidos, por así decirlo, que no es que estén requiriendo pasar, acá como en esta gráfica, ¿no? Que haya una energía muy grande que los arranque de un átomo y los pase al otro, y de este a otro, y de este a otro. No, ellos están bastante poco ligados, y pues por eso cuando nosotros hacemos fricción, hasta que se carga electrostáticamente, digamos, un plástico o algo así, pues precisamente estamos ahí arrancando electrones. Entonces, cuando un átomo pierde un electrón libre, queda cargado positivamente, pues porque queda con más cargas positivas, y el átomo que adquiere más electrones se carga negativamente. Bien. Entonces ahí vemos ya lo que es un ión.
o sea, un átomo positivo o negativo, o sea, un átomo que no está neutro, que tiene un desequilibrio de cargas, ¿no? Y si son muchos átomos con desequilibrio de cargas, pues en cualquier momento se genera una chispa. Y la chispa lo que hace es esto, restaurar el exceso de electrones de un lado, o sea, lo contrario que se ve acá, de hecho. Que si acá hay mucho electrón negativo, mucho exceso de electrón y mucho anión negativo, la chispa lo que hace es que esos electrones regresan acá a la parte positiva y los átomos vuelven a ser neutros, ¿sí? Vuelven a tener un equilibrio en sus cargas eléctricas. O sea, la chispa como tal, lo que vemos es electrones. La chispa son electrones. Parece que fuera luz y todo eso, y sí, hay un fenómeno y está acompañado de un fenómeno de luz, pero sobre todo son electroncitos, o mejor dicho, campos electrónicos. ¿Sí? Porque también debido a la cuántica, pues ya los electrones no los debemos imaginar como bolitas, sino como campos. Chicos, se va a desconectar la plataforma. Entonces vamos a salir e ingresamos nuevamente. ¿Listo? Entonces estén atentos a la 1, a las 2 y a las 3.